Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Albarrán. Soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Hoy vamos a hablar sobre la segunda de una serie de sesiones que tratan de actualizar nuestro protocolo de melanoma. Y en concreto hoy vamos a hablar sobre tratamiento quirúrgico inicial, estadificación y estudio de extensión. Estamos en Cádiz, hace 21 grados y hace un día muy soleado. En cuanto al tratamiento quirúrgico inicial, vamos a hacer una breve introducción sobre que el melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos. Ha habido un aumento de la incidencia en los últimos años y además es un tumor frecuente en adultos jóvenes, que en muchas ocasiones conlleva una importante tasa de morbimortalidad, y esto lo convierte en uno de los tumores cutáneos más temidos y más importantes en la dermatología. Empezaremos con la biopsia cutánea, y es que la biopsia cutánea es el primer paso para establecer el diagnóstico definitivo. Siempre podemos hacer dos tipos de biopsia, la biopsia parcial o la biopsia excisional. Cada una tiene una intencionalidad distinta. La biopsia parcial busca un poco filiar esa lesión, y la biopsia excisional lo que busca es remover por completo la lesión y estadificarla de forma histopatológica, teniendo acceso a la totalidad de la pieza. Las recomendaciones que dan las guías sobre biopsias de melanoma recomiendan que la biopsia en la mayoría de los casos deba ser excisional, es decir, quitemos la lesión al completo, con un margen estrecho pero suficiente de entre 1 y 3 milímetros. Este margen se suele dar generalmente de 2 milímetros, con el objetivo de que no interfiera con el resultado del ganglio centinela. Sabemos que para la técnica del ganglio centinela vamos a inyectar un radiotrazador en la zona de la cicatriz de la excisión primaria, y si hacemos una excisión primaria con mucho margen, tal vez podamos inyectar ese radiotrazador en una zona muy alejada de donde estaba la lesión primaria, y por tanto canalizar vías linfáticas muy alejadas del tumor primario y entonces falsear el ganglio centinela. Esta excisión primaria se puede hacer de distintas formas: mediante una excisión elíptica o fusiforme, mediante un punch excision o mediante un afeitado profundo, que ahora veremos sus particularidades un poco más adelante. Y la biopsia parcial tiene sus indicaciones en determinados casos, que también hablaremos con más detalles más adelante. En cuanto a la biopsia excisional, hemos dicho que puede ser mediante excisión elíptica o fusiforme, como la que tenemos aquí, biopsia punch, pero en cualquier caso debe ser guiada por dermatoscopia y con previa iconografía, tanto dermatoscópica como clínica, debido a evitar zonas de regresión del tumor y un mapeo un poco más exhaustivo. Y el afeitado profundo, a pesar de que la mayoría de las guías no recomiendan los afeitados para extirpación primaria de melanoma, si se desea realizar un afeitado, debe ser uno profundo, a diferencia del superficial. El profundo llega hasta la dermis reticular profunda y tejido celular subcutáneo, mientras que el superficial llega solo hasta dermis papilar profunda o reticular superficial. ¿Esto qué hace? Pues que el afeitado profundo nos va a evitar la transección profunda del tumor, y así el anatomopatólogo va a tener acceso a la total profundidad del tumor y su correcta estadiaje histopatológico. En cualquier caso, repetir de nuevo la importancia del margen a 2 milímetros y de tomar iconografía previa, a poder ser clínica y dermatoscópica. Aquí tenemos dos imágenes que ilustran los distintos tipos de biopsia y los cortes a los que tendremos acceso con cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tendríamos una biopsia parcial por un punch, en la que vemos que tenemos solo acceso a una parte muy concreta de la lesión, y que puede falsearnos la estadificación anatomopatológica, porque puede que cojamos una zona de tumor con un menor espesor que otras zonas del mismo tumor, que a lo mejor acaban teniendo un índice de Breslov más grande.
Además, no tendremos información sobre los márgenes que quedarán afectos. Aquí tendremos un ejemplo de una biopsia excisional elíptica en la que pues, vemos su margen de seguridad de 2 milímetros y que abarcaría la total profundidad de la lesión y por tanto tendrá acceso el anatomopatólogo a su estadificación de forma completa. Y aquí tendríamos lo que obtendríamos con un afeitado superficial que como vemos no llega tan profundo y puede transeccionar el tumor a su nivel vertical, dándonos pues, también un falseamiento de la microestratificación. Únicamente sería aceptable en aquella melanoma in situ, llegando pues, hasta dermis un poco profunda. No obstante, pues en la mayoría de los casos se recomienda, pues como hemos dicho, una biopsia excisional tipo elíptica o fusiforme. Como control del sangrado, en muchas ocasiones utilizamos pues la electrocoagulación, pero esto en cirugía oncológica tiene sus consecuencias y es que muchas veces pues mediante la electrocoagulación podemos eliminar células microscópicas de melanoma que quedan en el fondo tras la excisión primaria y que tendrían acceso a la microestadificación resultante de la ampliación. Esto quiere decir que si utilizamos métodos como la electrocoagulación, quizá podamos falsear la posterior microestadificación que resulta de la ampliación de los márgenes. Es por ello que muchas veces se propone que como métodos de coagulación y control del sangrado se utilicen productos como el cloruro de aluminio o el sulfato férrico. O incluso, si esto no es suficiente, filtros hemostáticos tipo Spongostan. Teniendo en cuenta que el sulfato férrico puede teñir de marrón la dermis profunda, haciendo que, llevando al anatomopatólogo a confusión. Pero esta confusión pues es fácil solucionarla si en el momento de realizar la biopsia informamos al anatomopatólogo de con qué hemos hecho coagulación. Y el anatomopatólogo, además, a la hora del análisis histopatológico, puede distinguir el depósito férrico de dos formas. Bien con una tinción de hierro, ¿vale? Viendo los depósitos férricos, o bien porque en el protocolo de estudio de lesiones melanocíticas se emplea la inmunohistoquímica del SOX10. Esto lo que hace es teñir a los núcleos de los melanocitos y se ve si el pigmento férrico se encuentra dentro de la célula o fuera de ella, distinguiendo pues, el pigmento melánico del férrico. En cuanto a la biopsia parcial, ¿cuándo la realizaremos? ¿Dónde tiene lugar? Pues fundamentalmente cuando no sea posible la extirpación completa. Hay que destacar que siempre es preferible la extirpación completa de la lesión y en los casos de zonas anatómicas difíciles o de difícil cobertura en las que no podamos realizar un cierre directo, pues se preferirá igualmente la extirpación completa y el cierre mediante un injerto parcial que después podemos levantar en el caso de que necesite ampliación o dejar con un biograne, ¿vale? Para una reconstrucción diferida. Pero sí que es verdad que hay casos, como por ejemplo la del léntigo maligno, que si es susceptible de un MOS ferido, pues puede esperar la extirpación y podemos confirmar la histología de la lesión con una biopsia parcial. En los pacientes que no sean operables por sus comorbilidades basales, pacientes demenciados, institucionalizados, que vayan a realizar otros tratamientos, sobre todo con fines paliativos, como por ejemplo imiquimod o terapia fetodinámica combinada con crioterapia, o en los raros casos en los que sea irresecable para el diagnóstico y queramos ir haciendo biopsias parciales para monitorizar la respuesta al tratamiento sistémico o local. En cualquier caso, es importante saber que la biopsia parcial no va a afectar al aumento del riesgo de diseminación hematolinfática, ni tampoco va a afectar al resultado del ganglio centinela. En los casos particulares del melanoma ungueal, debemos, a la hora de la biopsia, remover la lámina ungueal, tomar muestras de subungueales, del tejido subungueal y además de la matriz ungueal, porque es ahí donde asientan los melanomas. Y en el caso de extirpaciones primarias de melanomas que tengan lugar en los miembros,
deberemos realizar excisiones longitudinales que sigan el trayecto linfático normal del miembro. ¿Para qué? Para evitar la desestructuración de estos trayectos linfáticos y que no nos falsee la prueba del ganglio centinela. Posteriormente hablaremos de la estadificación clínica e histológica. Nos basamos en la 8ª edición de la AJCC. Hablando primero pues, de esa información bidireccional que debe existir entre el clínico y el patólogo. Aquí tenemos unas tablas que recomiendan pues, qué información es esencial y cuál está fuertemente recomendada que debamos aportar al patólogo con la biopsia y el patólogo devolvernos con su informe anatomopatológico. Pues nosotros a la hora de informar al patólogo debemos decirle la edad del paciente, el sexo y la localización anatómica, incluyendo detalles sobre la lateralidad de la lesión. Muy fuertemente recomendable el intento de la biopsia, si es una biopsia parcial con el objetivo de filiar la lesión o si bien es una biopsia excisional con el objetivo de extirparla de forma completa. El tamaño de la lesión, qué impresión clínica nos da, cuáles son los diagnósticos diferenciales que nos proponemos y si observamos macrosatelitosis en el momento de la extirpación. Esto es súper importante porque la presencia de macrosatelitosis convertiría al paciente en un estadio 3 y muchos de ellos se llevarán a adyuvancia, luego la significación es importante. Además, esto advertirá al patólogo sobre la posibilidad de que haya microsatelitosis al microscopio, por tanto, le prestará pues, el doble de atención. También debemos acompañarlo de una foto clínica siempre que sea posible. Ya sabemos que la iconografía es muy importante en la especialidad de dermatología. Y como opciones, pues una descripción clínica y dermatoscópica de la lesión. El patólogo se recomienda que nos haga un informe un poco protocolizado que contenga pues, el tamaño del espécimen analizado, el tumor, el espesor tumoral, es decir, el índice de Breslow. El índice de Breslow se analiza desde la capa granular hasta la capa más profunda donde se detectan células de melanoma, utilizando la unidad y la décima. Es decir, un Breslow de 0,75 se redondea ahora a 0,80, a 0,8 y un Breslow de 0,83 también se redondearía a 0,8. Y en el caso de que haya ulceración superficial, el Breslow se mide desde la base de esa ulceración hasta la capa más profunda donde haya presencia de células melanocíticas. También deberá informarnos sobre la ulceración. Es importante porque nos va a cambiar el estadiaje, ya que está incluido dentro de los criterios de la JCC. Y además también nos va a dar información sobre la agresividad del tumor, ya que la ulceración se asocia a mayor afectación y diseminación linfovascular. También nos dará información sobre el índice mitótico. El índice mitótico pues, se quitó en la última edición, la 8ª de la JCC, porque se vio que el índice de Breslow era pues, mejor marcador pronóstico y de estadiaje del melanoma, pero no obstante sigue siendo un índice útil, ya que pues, digamos, índices mitóticos superiores a 2 mitosis por milímetro cuadrado pues nos da mayor afectación linfática que si tuviéramos menos números de mitosis. Posteriormente nos da información sobre los márgenes y el estado de los márgenes, si están afectos, si no, a qué distancia están de forma histológica. No obstante, pues bueno, esto nos va a dar una idea si el patólogo ha tenido acceso al examen completo de la pieza o si han quedado partes de la pieza que no ha podido acceder porque no se han extirpado. Debemos tener en cuenta que la ampliación de los márgenes debe tener en cuenta los márgenes clínicos y no histológicos, aunque no obstante, es preciso decir que bueno, un melanoma in situ tipo léntigo maligno extirpado con márgenes histológicos superiores a 0,5 centímetros, pues ya no necesitaría de ampliación. También nos va a informar sobre las microsatelitosis. Importante definirlas como
focos microscópicos de tumor de al menos 0,5 milímetros separados por piel sana de al menos 0,3 milímetros. Y pues también nos va a dar, pues, cambia nuestro estadiaje y nos va a dar una significación pronóstica. Y como opcional, pues una descripción grosera y macroscópica de la lesión, si presenta invasión angiolinfática, el subtipo histológico, si presenta invasión del perineuro o neurotropismo, si hay zonas de regresión tumoral, la categoría del tumor, si hay infiltración linfocítica, que nos va a dar una idea sobre cómo está respondiendo nuestro sistema inmune ante ese tumor, las escalas de invasión de Clark y si, la fase en la que está, si está en una fase de crecimiento radial o una fase de crecimiento vertical. Aquí mostramos pues, nuestro protocolo histopatológico del Hospital Puerta del Mar. Aquí el patólogo pues, nos da una descripción macroscópica de la lesión. Nos da el diagnóstico, en este caso un melanoma de extensión superficial, nivel 3 de Clark y 0,4 espesor de Breslow. Y aquí a continuación pues adjunta un protocolo establecido. El tipo de intervención, que sería en este caso una exéresis completa, la localización, por ejemplo en el pectoral derecho, si ha habido biopsias o citologías previas, el tipo tumoral, que en este caso es un melanoma de extensión superficial, el nivel y profundidad, tanto de Clark como de Breslow, el número de mitosis y la fase de crecimiento, tanto radial como vertical. Si hay presencia de ulceración, la pigmentación, si hay pues, infiltración linfocítica en los alrededores o dentro del tumor, si hay signos de regresión, si hay nevos melanocíticos en la piel circundante, o incluso pues, si el melanoma ha podido derivar de un nevus melanocítico previo, si hay invasión linfovascular, perineural, si hay satelitosis microscópica detectada, y nos da información sobre los márgenes histológicos, tanto laterales como profundos, y información sobre la piel no lesional. Llegando pues a la estadificación propuesta por la JCC sobre el melanoma. En primer lugar, pues se va a analizar el T. El T se va a establecer en función del espesor de Breslow. Un TIS pues sería un melanoma in situ, un T1 sería un melanoma menor o igual a 1 milímetro de Breslow, el T2 entre 1 y 2, el T3 entre 2,1 y 4 y el T4 más de 4 milímetros de espesor de Breslow. Y se clasificarán en A o B en función de si hay presencia o no de ulceración. Posteriormente analizamos los ganglios linfáticos. NX es que no se ha estudiado la afectación linfática. N0 es que se ha estudiado pero no se ha detectado metástasis ganglionares. Y del N1 a 3, pues dependerá del número de ganglios afectos. N1 de 0 a 1, N2 de 1 a 3 y N3 mayor o igual a 4 ganglios afectos. Y se subdividirán en A, B o C. A si son clínicamente ocultos, pero detectables a lo mejor ecográficamente. B si son clínicamente detectables, en cualquiera de los dos casos, A o B, que no sean microsatelitosis ni metástasis en tránsito. C si hay ya metástasis en tránsito presentes. Posteriormente, la metástasis a distancia. M0 es que no se ha evidenciado metástasis a distancia. M1A es metástasis a la piel, al subcutáneo o a ganglio muy distante. El M1B sería metástasis al pulmón, 1C sería a otras vísceras y 1D sería al cerebro. Y además se añade el LDH a la clasificación M. M1AD sin el número 0 o 1 significa que no se ha medido el LDH, pero si tiene acompañado entre paréntesis el 0 será que el LDH está normal y si tiene acompañado el 1 será que está elevado.
Y aquí pues tenemos la tablita que lo clasifica en función del TNM en su estadio clínico determinado. Aquí me gustaría precisar pues una distinción entre lo que es la satelitosis, que lo hemos definido histológicamente, o cuando es macrosatelitosis, pues sería esas pequeñas satélites de tumor que se encuentran cercanos al tumor, pero separados de él por piel sana, de las metástasis en tránsito, que son aquellas que van a estar separadas por 2 centímetros de piel sana y que van siguiendo el trayecto linfático de drenaje del tumor, de las metástasis cutáneas, que ya están mucho más alejadas que las metástasis en tránsito o afectan al tejido celular subcutáneo. Y no tienen la misma significación, dado que unas metástasis en tránsito entran dentro de la categoría ganglionar, pero unas metástasis cutáneas entran dentro de la categoría M. Aquí tenemos más tablas que recogen un poco de forma más pormenorizada todas estas cuestiones y nombrar pues, la aplicación de Oncoderma PP desarrollada por nuestro R3 Gonzalo Gallo Pineda, que nos ayuda en el estadiaje del melanoma de forma diaria en la consulta. En cuanto a la ampliación de márgenes, ¿cuáles son los objetivos? Confirmar los márgenes libres y además reducir el riesgo de recurrencia local. Aquí tenemos pues, los márgenes que se proponen en función del espesor de Breslow. Lo he sacado de este artículo de la Academia Americana de Dermatología. Se propone que para aquellos melanomas in situ pues se propone un margen de 0,5 1 centímetro. Menos de 1 milímetro de espesor, pues a 1 centímetro el margen de ampliación. Si tiene entre 1 y 2 milímetros de espesor, el margen se propone a 1 o 2 centímetros. Y más de 2 milímetros de espesor se propone a 2 centímetros. Aquí tenemos una serie de recomendaciones emitidas por el mismo artículo de la diapositiva anterior, sobre, pues digamos, recomendaciones a la hora de realizar pues, la extirpación quirúrgica del melanoma. La extirpación quirúrgica continúa siendo el tratamiento gold standard de primera línea del melanoma cutáneo y sobre todo de aquellos invasivos, ¿vale? Es necesaria su extirpación completa. Además, debe tener unos márgenes de seguridad, sobre todo de cara a la ampliación, de entre 1 y 2 centímetros en función del espesor de Breslow. No obstante, para aquellos melanomas que sean invasivos, un margen menor a 1 centímetro parece ser no aceptable, ¿vale? Y además la profundidad de los márgenes sí que es verdad que es un tema un poco debatido y hay pocos estudios que traten sobre la profundidad que deba alcanzar, aunque como práctica generalizada y bastante aceptada, pues se asume que en la extirpación y en la ampliación de los márgenes se deba llegar hasta fascia, sin incluirla. No obstante, pues si macroscópicamente vemos que el tumor está invadiendo fascia y músculo, pues debemos profundizar aún más en esos casos individualizados. Para los melanomas in situ, como hemos dicho, la ampliación de márgenes bastará a 0,5 centímetros, pero hay algunas particularidades, como el melanoma lentiginoso acral o el melanoma in situ tipo lentigo maligno melanoma, que hablaremos un poco más adelante de forma más detallada. Si hay indicación tras la biopsia de biopsia selectiva de ganglio centinela, esta se debe practicar en el mismo acto quirúrgico que la ampliación y previa a esta. ¿Cuáles son las particularidades de las que estábamos hablando? Pues el lentigo maligno melanoma y el melanoma lentiginoso acral. Estos tumores, ¿vale? Son melanomas con un crecimiento radial un poco atípico y es que suelen tener crecimiento periférico del tumor y además focos multifocales de invasión. Esto hace que sus márgenes sean mucho más difíciles de analizar que en otros casos. Y por tanto se asocian a altos índices de recurrencia local. Es por eso que últimamente se ha estado discutiendo mucho el papel de la cirugía micrográfica de Mohs en estos casos particulares, dado que esta técnica pues, permite
una microestadificación mucho más precisa y un análisis de los márgenes mucho más preciso, ya que utiliza técnicas multicorte que dan información pues, muy exhaustiva sobre los márgenes histológicos. No obstante, pues aún está siendo muy discutido sobre la superioridad de la cirugía micrográfica de Mohs frente a la ampliación clásica del melanoma. Dado que pues parece ser que no ha demostrado superioridad en cuanto a índices de recurrencia local y supervivencia futuro. No obstante, sí que ha demostrado la cirugía micrográfica de Mohs superioridad en cuanto a menor índice de recurrencia locales frente a la ampliación clásica en los casos de melanoma maligno, del léntico maligno melanoma que afecta a las orejas y a la cara. En cuanto a la biopsia selectiva de ganglio centinela, pues sabemos que inyectamos un radiotrazador en la zona de cicatriz previa con el objetivo de canalizar los trayectos linfáticos, dado que el ganglio centinela sería ese ganglio que primero recibe la linfa del tumor primario. Posteriormente lo localizaríamos con linfoescintigrafía y marcaríamos a nivel cutáneo los ganglios que hayamos encontrado. Esta técnica es el gol estándar de la estadificación de los ganglios linfáticos, que detectaría metástasis ocultas en ellos y por tanto nos llevarían al paciente a un estadio 3 y muchos de ellos llevarán adyuvancia. Y es el factor pronóstico más importante de recurrencia, pero sin embargo su realización no ha demostrado que aumente la supervivencia. Tanto es así que cuando recomendamos biopsia selectiva de ganglio centinela, pues por ejemplo, en los melanomas in situ generalmente no se recomienda. En los melanomas de menos 0,8 milímetros de espesor con ulceración ausente no se recomienda, aunque se puede discutir. Pero en los melanomas de menos de 0,8 con ulceración ausente se debe discutir y considerar. Entre 0,8 y 1 milímetro de espesor también se debe discutir y considerar, y en el resto de los casos se debe discutir y ofrecer. Como vemos, siempre discutir y ofrecer. ¿Por qué? Pues porque no ha aumentado la supervivencia. La linfadenectomía, ¿cuándo la realizaremos? Tradicionalmente lleva realizándose tras una biopsia selectiva de ganglio centinela positiva o bien cuando haya una adenopatía clínica o ecográficamente detectable. A raíz de este estudio del New England, en el que comparaban la linfadenectomía versus el control ecográfico regional, se demostró que la linfadenectomía mejoraba el control regional de la enfermedad, tenía superioridad en la estadificación, pero no había diferencias significativas en la supervivencia. Nuevamente, tenemos que la linfadenectomía no aumenta supervivencia. Entonces, actualmente se tiende a hacer menos linfadenectomías que antaño, aunque pues todavía tienen sus indicaciones. A día de hoy, sobre todo, se realizan cuando la biopsia del ganglio centinela ha sido positiva y además tiene afectación extracapsular, o cuando hay una adenopatía clínica o ecográficamente detectable y confirmada por biopsia con aspiración con aguja gruesa. Y en los casos de melanomas avanzados que estén ya con tratamiento adyuvante, pues se suele preferir el control ecográfico regional. En cuanto al estudio de extensión, aquí traemos una tabla sobre lo que proponen las distintas guías que debemos hacer como pruebas complementarias al diagnóstico. Aquí me gustaría señalar una particularidad, y es que la mayoría de guías clínicas se basan en las pruebas complementarias de estadificación de estudio de extensión inicial en función del estadio clínico del paciente, pero en la mayoría de ocasiones únicamente vamos a tener la biopsia excisional del paciente y por tanto el estadio patológico, pero todavía no tendremos información sobre los ganglios afectos ni tampoco sobre las metástasis a distancia. Luego el estadiaje clínico será provisional. ¿Esto qué quiere decir? Que se recomendarán pues, digamos, las pruebas complementarias en función del estadiaje, pero después el estadiaje puede variar posteriormente.
a lo que tendremos que añadir las pruebas complementarias que no hayamos pedido, pero que sí que están recomendadas por el estadio definitivo en el que quede el paciente. La guía NCCN recomienda que de los estadios 0 a 2C no se recomienden pruebas complementarias, salvo que haya síntomas específicos que puedan estar sugiriendo alguna metástasis. Y a partir del estadio 3 se recomienda TAC tóraco-abdominopélvico con contraste o PET-TAC, resonancia magnética cerebral, sobre todo a partir del estadio 3C, y niveles de LDH, sobre todo a partir del estadio 4. La AAD no recomienda ningún estudio complementario, salvo síntomas específicos, hasta el 2A, y a partir del 2B recomienda pues PET-TAC, TAC o resonancia magnética, que se pueden emplear en el seguimiento hasta 3-5 años, y no recomiendan pruebas de laboratorio de rutina. La guía alemana hasta el 1A no recomienda pruebas complementarias, salvo síntomas específicos también. A partir del 1B recomienda ecografía ganglionar con una analítica con S100 basal que repetirán en el seguimiento, y a partir del 2B, además de esta ecoganglionar y S100 basal, recomiendan un PET-TAC basal y en seguimiento. Además, resonancia magnética craneal y LDH a partir del 2C. Y en la australiana, hasta el 12 nos recomiendan, salvo síntomas específicos, y a partir del 3 recomiendan PET-TAC, reso cerebral, S100 si hay adenopatías palpables, y LDH a partir del estadio 4. Aquí me gustaría pues, nombrar algunas particularidades, y es que no todos los centros disponen del PET-TAC, y además incluso en los centros en los que se dispone de PET-TAC muchas veces lleva una demora importante de meses. Entonces, muchas veces será más útil realizar un TAC body, sobre todo en aquellos casos que necesitemos un estudio de extensión rápido, por ejemplo, en aquellos casos que vienen desde otro centro y que ya ha habido una demora diagnóstica importante, pues para recomendar la biopsia gangliocentinela e iniciar la adyuvancia en el caso de que esté recomendada lo antes posible. La resonancia magnética craneal se suele recomendar en melanomas gruesos de más de 3 milímetros de espesor y en los ulcerados, porque se ha visto que en ambos casos pues, se asocia a un alto índice de diseminación tanto linfática como vascular, y sabemos que el melanoma pues, tiene predilección por el cerebro. Y la ecografía ganglionar, a pesar de TAC body, para el análisis de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Porque la ecoganglionar permite ver mucho mejor y con más precisión y finura la ecoestructura tridimensional de los ganglios linfáticos. Y en cuanto a los análisis de sangre, hemos visto que la mayoría de guías clínicas no recomiendan análisis sanguíneo de forma sistemática. No obstante, nosotros creemos importante que tengamos en todos los pacientes un S100 basal y los vayamos repitiendo durante el seguimiento clínico. Y por supuesto, un LDH a partir del estadio 4. Y muchas gracias por la atención.